Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Aquí todo lo oficial es una farsa. No es verdad que hay rendición de cuentas. No es verdad que existe un Congreso que pueda fiscalizar la rendición de cuentas de un presidente. Danilo fue al Congreso a hacer cuentos, pero eso no es lo peor. Lo peor en ese discurso es el encubrimiento de hechos muy graves para la nación, para el pueblo dominicano. Comenzando por eso que decía, no hay democracia, no hay soberanía, pero además Danilo fue a un escenario controlado por él desde el Palacio Nacional, no a un Congreso de la República. Y así como controla el Congreso, controla todas las instituciones, y eso él lo encubre permanentemente, lo obvia. El sistema judicial, la Junta Central, bueno, de eso hemos hablado mucho. Lo que existe aquí, y eso lo calla no solo Danilo, sino prácticamente toda la fuerza del sistema. Es una dictadura constitucional que en el devenir de corrupción e impunidad sobre ella ha resultado ser una dictadura asaltada por mafias a nivel de todas las instituciones. Y hechos muy graves son permanentemente ocultados desde los discursos oficiales. Comenzando por el caso de Odebrecht, que fue un caso muy caliente en los últimos tiempos, y en el que está involucrado hasta la coronilla el presidente Danilo Medina, con el grueso de las sobrevaluaciones, que eso es robo a los contribuyentes, con el caso de Punta Catalina, que es de una sobrevaluación de más de 1.000 millones, con el caso de los financiamientos electorales, que son sobornos electorales, también silenciados, sobornan al candidato para después sacar los contratos sobrevaluados. Y hablando de soborno, en materia de soborno han hecho, con el caso de Odebrecht, un simulacro, excluyendo totalmente la gente del danilismo y concentrando el tema en algunos del lionelismo y del PRM. Pero faltan los principales, comenzando por el propio presidente, ni hablar los Bichara, los Gonzalo Castillo, los José Ramón Peralta. Pero no solo es Odebrecht, es que el escándalo de Oisoe con el suicidio del arquitecto develó la existencia de una mafia orquestada por Pimentel Caret, que es un hombre pegadito a Danilo, al extremo de que como codueño del Malecón Center le ha dado apartamentos de ese edificio a familiares muy cercanos de Danilo Medina. Pero además está lo de la mafia de la onza que se develó. Y esas mafias están conectadas con el Palacio Nacional. La mafia del CEA con sicariato incluido. La mafia de los tres brazos con el brazo derecho, además de Miguelito Vargas Maldonado, el canciller de la República, comprado primero por Lionel y después por Danilo, porque es un negociante de la política. Todo eso lo encubre, ese discurso, ¿no? La mafia importadora de José Ramón Peralta, conectado con Esteve, que estuvo en agricultura y ahora está haciendo y deshaciendo en medio ambiente. Pero y la mafia de los combustibles, con los Arturo Santana, el Grupo Martí, el ex de Industria y Comercio, del Castillo Sabiñón, pero todo eso bajo tutela del presidente y de su equipo. Y hay cosas que todavía no se han desplegado, como es el manejo que se le da a los préstamos, a ese endeudamiento colosal además, y a los bonos soberanos. Ahí operan los llamados gánsteres económicos, y en eso tiene un platico aparte
algunos de esos economistas de cierto renombre como Andy Dauager, porque el tema de los gánsteres económicos ha acompañado a los diferentes gobiernos y administraciones. Detrás de todo eso hay un andamiaje que controla y que acumula en grandes alcancías que son permanentemente soterradas, pero que ya la sociedad, a partir de todo lo que está pasando y todo lo que se ha denunciado, conoce y contrasta con un discurso encubridor que procura, sobre todo, no solo mentir, no solo encubrir, sino también manipular. Pero vamos a hablar de cómo maneja también Danilo Medina la corrupción anterior a él, con los presidentes anteriores. Ese es un temita interesante que tampoco aparece y no puede aparecer porque se autoinculpa en su propio discurso. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco, al blanco. Bueno, como hizo Hipólito, que a ningún presidente se toca, para que no lo toquen a él, resulta que Danilo, con la corrupción anterior a él, gobiernos anteriores de su partido y del PRD, digamos PRD-PRM, está el caso de los balagueristas, que han sido protegidos por todos los gobiernos posteriores a Balaguer. Y esos gobiernos y esos partidos que han gobernado se asocian a esa mafia política, la original. Igual opera con Hipólito Mejía, que además está incorporado a su proyecto. Está en gran medida cooptado. Todo lo que implique corrupción del gobierno de Hipólito está tapado. Hipólito no tocado. A Leonel lo maneja de otra manera, porque es su competidor interno que puede poner en juego su repostulación. Entonces usa la corrupción de Leonel, incluso la narcocorrupción de Leonel, que no es solo de Leonel, que es una narcopolítica que toca la cúpula de todos los partidos, la usa para arrinconarlo, no para hacer justicia, no para procesarlo, a él y a los implicados. Incluso uno ve a los tres bailando en la fiesta de la narcocorrupción con Quirino. Quirino usado por Danilo, aliado a Danilo, aliado a Hipólito contra Leonel. Algo que puede parecer insólito, que dos expresidentes de la República y el presidente actual estén jugando en el baile de la narcocorrupción y la narcopolítica. Eso no es cualquier cosa. Pero de corrupción anterior hay una que se proyecta, que es permanente, al presente y que también es protegida, la que toca a los cuerpos armados del país. Las mafias policiales, los mandos policiales y el más alto mando siempre conectado con las mafias comunes. Y pasa lo mismo en la DNCD y pasa lo mismo en la DNI y en los cuerpos castrenses del país. Es decir, esa es una corrupción protegida por todos. Y fíjense cómo va de la mano corrupción e impunidad. Y no cualquier corrupción. En fin de cuentas, aquí
se juega a una hipocresía y a una simulación permanente. Se habla en un escenario que le dicen Congreso, que no es Congreso. Se habla de soberanía en un país que no tiene soberanía. Y se habla de democracia en un país donde reina una dictadura constitucional mafiosa. Todo, absolutamente todo al revés. Pero aparte de esto, y jugando sobre todo a la repostulación, que fue el hilo en todas las vertientes del discurso de ayer, jugando a esto entonces viene la manipulación de los resultados de una gestión determinada en diferentes aspectos, en el plano de la economía, en el plano de las diferentes vertientes sociales. Pero de eso vamos a hablar en el tercer y último segmento de estos comentarios al discurso de Danilo, procurando siempre ir a la raíz de los problemas, a lo que una gran cantidad de medios y de opinadores no se atreven a meterle el pico. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. La manipulación de resultados. Habla Danilo de que la economía crece, pero oculta que es un crecimiento frágil, que tiene un componente de lavado de dinero, de la narcocorrupción y de la corrupción enorme. Y un componente en los últimos tiempos muy peligroso de un endeudamiento externo que está muy por encima de las cifras que ofrece el gobierno. Porque la vocación de robar desde el poder es tan grande, que se roban hasta las cifras, que falsifican los números o lo acomodan permanentemente. Hay investigaciones que revelan que el monto de la deuda supera el 60% del Producto Bruto Interno, de toda la deuda fiscal, cuasi fiscal, de toda la deuda externa e interna. Pero eso se encubre permanentemente. Y entonces se oculta más aún que es un crecimiento que genera enormes desigualdades y que cada vez la cúpula es mucho más poderosa y rica y los otros niveles más distantes de ella. Y eso se revela entonces en todas las políticas públicas y las vertientes de la vida nacional. El transporte es un caos y tenemos el récord mundial en accidentes. La situación del sistema de salud con la fachada de los hospitales remodelados o nuevos. Pero la verdad es que la ARS se roban gran parte de los recursos destinados a la salud. Y el cuadro en los hospitales públicos es cada vez más dramático para la gente. Y la seguridad social está en banda. Pero y el sistema de pensiones, los bancos chupándose ese dinero y generando con él enormes ganancias, que la publican sin ningún rubor. Y hasta dicen, nos sobraron este año 18,000 millones de pesos. Así de sencillo. Pero igual, cuando se enfoca el tema de la situación del agua en la República Dominicana, de la situación medioambiental de la República Dominicana, se van dando cifras abultadas de los árboles sembrados, pero el cuadro es inocultable. ¿Qué ha pasado con las cuencas de los ríos, con las montañas, con las costas, con los manglares? La depredación minera y no minera. Y es capaz, con ese cuadro también de sequía, de crisis de agua, de alabar a Barrigol y alabar a Falcondo,
alabar a las mineras que han depredado este país, han contaminado este país. Y es depredación y es contaminación por donde quiera. Pero se habla de los salarios y se anuncia con bombos y platillos un aumento limitadísimo de los salarios, cuando la verdad es que el poder de compra del salario está igual que en el año 90, 29 años después. Igual. Es decir, se ha erosionado el poder de compra del salario. Pero también cuando te enfocas en los feminicidios, excluye todos los casos que no son asesinatos por el marido o la pareja o el amante. Hay muchos casos que por la condición de mujer se da el crimen y están excluidos de las estadísticas oficiales. Y no habla de mortalidad materno-infantil, porque la cifra es récord en el mundo. Y todo esto además culmina con un autobombo que no oculta una intención reeleccionista, volcando toda esa corrupción, todo ese estado podrido sobre esta sociedad para intentar perpetuarse en el poder. Por eso decimos nosotros, no hay camino institucional para enfrentar esto. El camino tiene que ser la calle, la ruptura de este régimen, el proceso de creación a través de un proceso constituyente de las instituciones del país, a partir de una quiebra de las actuales, que están maleadas, que están corrompidas, que están carcomidas. Y además, no se trata de en ningún modo nada absoluto personal, pero eso pasa por la destitución de un presidente que se monta en todas esas instituciones corrompidas para hacer y deshacer y burlarse permanentemente de este país. Así que enfrentemos con determinación esta situación. Este discurso habrá de provocar más indignación. Y más indignación debe ser acompañado de más movilización. Y más movilización de una propuesta de cambio profundo, de cambio radical, de cambio de las instituciones del país. Nos tenemos que despedir por hoy desde este espacio Tiro al Blanco, donde, como ustedes pueden comprobar, cada día se dice, nos atrevemos a decir lo que otros y otras callan. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin